Muchas gracias. Sí, lo puedes girar. No le robes segundo. Tú me dices, canal, para no regatearte el polvo de la arena. Buen día. Antes que nada quiero agradecer a los moderadores de Tijuana por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y la intención es platicarles un poco de lo que es la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Las últimas 2 semanas y media creo que todos hemos visto en las noticias que se presentó la iniciativa de reforma por parte del Ejecutivo Federal. Esta reforma pretende, bueno, a través de ella se pretende modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la intención es básicamente modificar el sistema de designación de ministros, magistrados y jueces de distrito, así como de los magistrados y jueces de las entidades federativas. La propuesta tiene por finalidad, o por lo menos así lo ha dicho el Ejecutivo Federal, democratizar la designación de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, bajo el discurso de que el pueblo debe de elegir. Se pretende, a través de esta iniciativa de reforma que por ser aprobada por la Cámara de Diputados, modificar primero la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reducir el número de ministros y desaparecer las salas para que todos los asuntos se vean en un pleno. Actualmente la Corte sesiona por salas o en pleno, y lo que se pretende es que de ahora en adelante, bueno, a partir de que entre en vigor en caso de que se apruebe la reforma, la Suprema Corte únicamente sesione en pleno. Otro de los temas fundamentales de esta reforma es, como ya lo he señalado, y creo que lo que más nos preocupa a nosotros como juzgadores, es la designación de jueces y magistrados federales y posteriormente los locales a través del voto popular. Y lo que nos preocupa es por varias razones. La primera de ellas es que a través de este método de designación no se garantiza la independencia judicial. Nuestra lucha ha sido por defender precisamente esa independencia, la no injerencia de los otros 2 poderes hacia el Poder Judicial. Conforme a esta iniciativa de reforma, lo que se propone es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Consejo elaboren listas de candidatos. Una vez elaboradas las listas de candidatos, se elijan a través de un sorteo a quienes van a aparecer en las boletas de elección. Posteriormente se le daría a la ciudadanía la opción de votar en una terna por quienes van a integrar los cargos tanto de ministros, magistrados y jueces. El problema que vemos es, uno, aparte de que desaparece la carrera judicial, y nos preguntaban ahorita, ¿ustedes los cambian muchos? ¿Sí nos cambian mucho nuestro lugar de selección? Tenemos la mayoría de nosotros con titulares de entre 20 y 30 años de servicio. Eso significa 20 y 30 años de preparación, porque siempre estamos estudiando y continuamente nos estamos preparando. La función judicial no es sencilla y se requiere una especialización y una profesionalización. Y eso es lo que se pretende desaparecer a través de esta reforma judicial. La elección de jueces y magistrados no garantiza precisamente que sean las personas más preparadas las que lleguen a ocupar los cargos. Ese es uno de los problemas principales de esta reforma. El otro problema es que nosotros como juzgadores no somos políticos. Nunca hemos hecho política. Nunca hemos estado sometidos al voto popular. Nuestra función es distinta, es la de juzgar. Nosotros debemos ser imparciales. No nos debemos a ningún partido político. Y el hecho de que se pretenda que la elección de jueces y magistrados sea por el voto popular implica precisamente eso, iniciar una campaña. ¿Quiénes son los que van a llegar como juzgadores?
pues el más popular, el que tenga más apoyo, ya sea de empresarios, en el mejor de los casos, de partidos políticos o inclusive del crimen organizado. Eso es lo que nos preocupa a nosotros mucho. ¿Quiénes van a ir? Por una parte, esa es parte de la reforma. Me puse ejemplo. El otro tema es que la reforma también propone la creación de un tribunal de disciplina judicial. Se pretende sustituir a lo que ahorita nosotros conocemos como lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo encargado de la administración y de la vigilancia. Es quien vigila a todos los jueces, es quien inicia procedimientos en caso de ser necesario. Se pretende desaparecer este órgano y crear un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal de disciplina judicial está integrado por magistrados que también serían elegidos por voto popular. Este tribunal tendría la función de vigilar la actuación de jueces y magistrados y, en dado caso, cesarlos de considerar que su actuación ha sido incorrecta. Nosotros, como funcionarios públicos, estamos sujetos, como cualquier otro, a responsabilidad administrativa. Ese no es el problema. El problema es que ese tribunal de disciplina tendría amplias facultades para determinar que el juzgador actuó en contra del orden público o el interés social. ¿Y quién va a decidir que es orden público o interés social? Pues evidentemente el propio tribunal de disciplina. Entonces, las determinaciones de jueces y magistrados serían revisadas por un tribunal de disciplina que es el que va a decidir si fue correcto o no. Y en caso de considerar que es incorrecto, obviamente va a cesar al funcionario, pero no nada más lo va a cesar, sino que también podemos estar sujetos a responsabilidad penal. Nosotros actualmente resolvemos sin estar sujetos a este tipo de presión. Nuestras determinaciones pueden no gustarles, pero se sujetan a legalidad y tenemos órganos que nos revisan nuestra actuación. Y a través de los recursos se puede lograr la revocación o la modificación de una resolución. Pero este tribunal lo que pretende es mantener el control de jueces y magistrados a través de procedimientos, y todo aquel que resuelva en contra de los intereses del gobierno puede ser cesado y puede ser sujeto de responsabilidad penal. Otro de los temas que contiene esta reforma es relativo también a este tribunal de disciplina que puede iniciar procedimientos en contra del legislador que libere a un presunto delincuente. Por eso les decía yo en materia penal. A mí no me gusta la materia penal, pero bueno, ya tengo años en materia penal. El tema de liberar a un presunto delincuente es otra vez lo mismo. ¿Quién va a decidir que es un presunto delincuente? Pues es el tribunal de disciplina, que va a estar integrado por quién, por el grupo mayoritario, por el partido mayoritario. Y ellos van a decidir que determinada persona es un presunto delincuente y tú incorrectamente lo dejaste libre. Nosotros resolvemos con base en lo que se nos dice en audiencia por parte del fiscal. Nosotros, lo hemos dicho en la calle, no somos policías, no somos fiscalías. Nosotros resolvemos con lo que ellos nos dan en la audiencia. Si el fiscal no nos da los datos que necesitamos, si la detención fue ilegal, si el cateo no se practicó conforme a la Constitución y a las leyes, nosotros no podemos calificar de legal detención. Pero este tribunal de disciplina podría determinar que era un presunto delincuente y que indebidamente fue liberado, y entonces a los que van a encerrar es a nosotros como juzgadores. Ese es el panorama actual. Otro tema, que bueno, eso ya nada más nos afecta directamente a los juzgadores, es lo que se pretende cesarnos a 1.600 juzgadores federales, posteriormente entre 5.000 y 6.000 juzgadores locales. La reforma está planteada en el sentido de que un primer grupo va a ser cesado en 2025 y el siguiente grupo en 2025.
Como se nos comenté al inicio, ya fue aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. Ahorita pasó a la Cámara de Senadores, la próxima semana se lleva a cabo la elección. Se requiere una mayoría para que se apruebe la reforma y posteriormente pasaría a las legislaturas. A grandes rasgos, esta es la propuesta de reforma. Nuestra preocupación como juzgadores es que a través de esta reforma se va a concentrar el poder en una sola persona o en un partido político. Todos sabemos que ahorita tiene mayoría en el Congreso el partido encabezado por el presidente. Y el único contrapeso hoy en día somos nosotros, el Poder Judicial de la Federación. No nos quieren porque fallamos en contra el poder. A través del juicio de amparo, lo que nosotros realizamos es la actuación de la autoridad. No dividimos controversias entre particulares. Obviamente nuestras determinaciones no les gustan al Ejecutivo y al Legislativo y por eso quieren someter al Poder Judicial. Por eso quieren a través de esta reforma que la designación de jueces y magistrados sea a través del voto popular, porque ellos tienen la mayoría y tienen la certeza de que quienes sean juzgadores van a ser los que ellos propongan. Y quieren tener sometido al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo y Legislativo. Hemos escuchado también en las noticias estas 2 últimas semanas la preocupación de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y México. Canadá, no es una injerencia a la soberanía como se dijo. Nosotros como Estado mexicano hemos suscrito muchos tratados internacionales y tratados comerciales que a través de esta reforma judicial se van a incumplir. Se ha invertido mucho por parte de Estados Unidos y Canadá en lo que es la administración e impartición de justicia. Por eso Estados Unidos está preocupado. No es que quiera interferir en las decisiones internas del país, es que tenemos celebrado un tratado de TEMEC y en caso de incumplirlo, pues ustedes saben mejor que nosotros las repercusiones económicas, políticas y sociales que esto atrae. Ya también ustedes lo saben porque se han escuchado mucho en las noticias. Los inversionistas extranjeros están preocupados. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya la ONU, a través de la Rapporteur Especial, también han expresado su preocupación por esta reforma judicial. Bueno, continúo. Lo hemos dicho en las calles, no sé si nos han visto, hemos estado durante 2 semanas y media fuera en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación repartiendo volantes, dando información a la ciudadanía. Lo que queremos es que estén informados, que sepan lo que puede llegar a suceder si la reforma pasa. Es la concentración de los 3 poderes en uno solo, o en el grupo político mayoritario. El panorama no es muy alentador, yo lo sé, pero debemos de estar preparados para lo que viene en caso de que el Senado apruebe esta reforma. Creo que estoy aquí en mi intervención. Gracias. No importa. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Miren, aquí, esta es la semblanza parcial curricular de quien ahora les habla. Esto, para el partido en el poder, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor 36 años de carrera. Todos los puestos, excepción hecha de secretario de Estudio contra la Corte, los he desempeñado. Desde coser un expediente hasta el puesto que ahora desempeño de magistrado de circuito.
Claro que una institución que se ha decantado por la profesionalización de su personal no cabe en este país. En el puesto más bajo, desde la óptica de la carrera judicial, o incluso fuera de ella, que es el de oficial judicial, que es la persona que colabora en la transcripción, en la presentación de proyectos de acuerdo, es obligatorio que sean abogados. No creo que haya otra institución con el grado de profesionalización que hay en el Poder Judicial de la Federación. Claro que esto es una afrenta a una persona que detenta el Poder Ejecutivo y que se tardó 14 años en terminar una carrera. Dentro de los temas que tocó la magistrada y que no quiero ser repetitivo y pretendería entonces solo abundar en algunos aspectos que derivan de lo que nos comentó. No creo que el problema está en sí mismo, en la forma de elección o si el juez que va a ser elegido es popular o no. No importa. No importa porque lo que realmente es catastrófico es que pase la reforma. Si leemos esta iniciativa, evidentemente está dirigida a quien que el poder, a quien detenta el poder, es quien elige a quién va a ser votado. Si yo les digo, aquí tengo una taza de café regular y una taza de café sin cafeína, y les digo, adelante, la democracia es que tú escojas cualquiera de los dos cafés. ¿Y qué pasa si a mí no me gusta el café? Te estoy dando el derecho a que elijas entre café regular o café descafeinado. Esas son tus dos opciones. Entonces, estamos ante lo que es, me parece, el fracaso del discurso de la democracia. La democracia no resuelve todo. La democracia no resuelve la capacidad y aptitud de nuestros funcionarios públicos. Tenemos un sistema en el que para ser presidente, senador o diputado no necesitas ningún grado académico. Estamos en el 2024. Ya no son las condiciones del 1917. Entonces, para ser juez, requieres carrera judicial, grados académicos, especialización, años de servicio. Evidentemente, esto es una afrenta a los otros poderes. El Poder Judicial de la Federación no tiene autonomía. No tiene autonomía presupuestaria. Cada año tiene que ir el Poder Judicial a que le aprueben su presupuesto y con base en regateos y disminución siempre de expectativas de presupuesto, se aprueba. Los países modernos tienen asignado un porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿sí? Para su Poder Judicial. En este país eso no pasa. Entonces, el Poder Judicial es víctima de esta manipulación, de hecho y de entrada, en su ingreso, ¿no? Eso limita la posibilidad de su crecimiento, de su mejoramiento y de su especialización. ¿En qué momento estamos de la vida jurídica de este país? Es evidente que esto es una venganza política. ¿Por qué? Fue demasiado doloroso para el Ejecutivo la resolución de la Suprema Corte que señaló a través de una acción de inconstitucionalidad que era contrario a la Constitución el que la Guardia Civil perteneciera a la Secretaría de la Defensa. Integrantes del gabinete mintieron ante la ONU al señalar que no era cierto que perteneciera o que quisiera pertenecer la Guardia Civil al Ejército. A eso fueron a la ONU. Yo me pregunto, del accidente que hubo aquí en las playas de Baja California, donde murieron ahogados varios elementos que estaban en capacitación de la Guardia Nacional. ¿Por qué si es una Guardia Civil quien salió a dar las explicaciones
de la posible causa del fallecimiento de estos elementos fue el secretario de la Defensa, si es una Guardia Civil. En el caso de nombramientos, nombramientos o de la injerencia del Poder Legislativo y Ejecutivo en la conformación del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no interviene en el nombramiento de ningún servidor que pertenezca a alguno de los otros dos poderes. ¿Acaso nosotros votamos para elegir secretarios de Estado? ¿Ustedes votaron o acudieron a alguna urna para elegir a un agrónomo como director de Pemex? Solo como ejemplo. Históricamente, para el nombramiento de ministros, el Ejecutivo propone una terna que se discute y se aprueba en el Senado. ¿No? Entonces, para nombrar consejeros de la Judicatura Federal, que es el órgano que da disciplina y que ejerce vigilancia sobre los tribunales colegiados o juzgados de distrito, se integra también con elementos que provienen de propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, lo que quiero destacar es la presencia de los otros dos poderes en el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no interviene en el nombramiento de ningún otro servidor público, y mucho menos de otro poder. Por eso es muy importante para el partido en el poder ahora controlar el nombramiento de los jueces. Me parece incluso innecesario este tema del Tribunal de Disciplina. ¿A quién vas a disciplinar si para ser juez primero tienes que estar en una lista aprobada por el partido en el poder? A menos que llegara ahí algún sujeto que pasó a través de los filtros y no se dieron cuenta y que de repente se volvió un juez constitucional o defensor realmente de la Constitución. Ese sería el único que habría que disciplinar. Todos los demás van a estar alineados. Insisto, para estar en esas listas y poder pasar a elección, primero tienes que congraciarte con el partido. Ese es el problema. Son muchos temas que de verdad, esto que está pasando, deberíamos estar más preocupados de lo que realmente veo en la ciudadanía. Las implicaciones económicas hacia el exterior y hacia el interior. En efecto, como comentaba la magistrada, claro que no hay una injerencia, o desde mi óptica no me parece que sea una cuestión de implicación de la soberanía en que tus dos más importantes socios comerciales se pronuncien sobre esta reforma. Nuestros dos socios comerciales le han metido mucho dinero a este país para volver orales los juicios. Si recibes dinero y pones la mano, pues te tienes que aguantar cuando te digan o te critiquen cómo estás gastando ese dinero. Hay visores, tanto de los Estados Unidos como de Canadá, que todo el tiempo están, al menos en el caso de la justicia laboral, están verificando que se estén llevando a cabo las obligaciones o los compromisos de México cuando firmó el TEMEC.
todo el tiempo estamos sujetos a auscultación. Están verificando si realmente se están nombrando a los sindicatos con elección libre por parte de los trabajadores. Están verificando que en efecto estemos abriendo juzgados federales, laborales y también locales. Tan es confiable el Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, que la justicia laboral que pertenece al Ejecutivo, ¿sí?, a través de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, se trasladó al Poder Judicial de la Federación. Ahora tenemos juzgadores laborales. Entonces, este discurso es un discurso de odio, es un discurso de venganza, es un capricho. En efecto, hemos tenido que salir a las calles. Hemos tenido que poner la cara ahí en el sol. ¿Tratando de qué? El juez ahora tiene que legitimar su puesto. En esta exposición, en la plaza pública, he advertido el grado de desconocimiento de los problemas de nuestro país, el grado de desconocimiento de la gente, de la conformación misma del Estado. Las personas piensan que el Poder Judicial de la Federación son fiscalías, son lo que antes se denominaban ministerios públicos. Piensan que somos policía judicial. Las personas nos dicen, póngase a trabajar porque el otro día en el Oxxo me asaltaron y ustedes no hicieron nada. ¿De verdad ese es el discurso que escuchamos en la calle? Entonces, tenemos un problema de educación en este país. Ni siquiera sabemos, ¿verdad?, por regla general, que el Poder Judicial, a su cargo está la tutela de los derechos fundamentales de los mexicanos. Por regla general, el Poder Judicial de la Federación no dirime controversias entre particulares. En este caso, la magistrada dirá, bueno, pero si hay una parte en la que impartimos justicia a través de, en este caso, la competencia federal que se da al Poder Judicial de la Federación en cuanto a la sanción de los delitos federales. Pero en mi caso, que estoy en un tribunal colegiado, lo que nosotros hacemos es, a través del juicio de amparo, es revisar la constitucionalidad de todos los actos, de todas las autoridades de este país. Nosotros en las resoluciones jurisdiccionales, pero los jueces de distrito revisan cualquier acto de cualquier autoridad, sea municipal, estatal o federal, incluso de particulares cuando se asemejan a una autoridad. A través del amparo tú puedes paralizar y anular cualquier acto de autoridad, incluso precisamente, que es lo que más preocupa al Ejecutivo y más le duele, es declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero ¿saben qué? Esa facultad no se la inventaron los jueces. Esa facultad se la proveyó el propio legislador. El límite de la actuación del juez está en la norma fundamental y en la norma secundaria. Entonces, vulnerar la independencia judicial es vulnerar el Estado de Derecho. Terminar con la división de poderes pone en riesgo el destino de este país. Lo he dicho varias veces. En este momento no estamos discutiendo
tener un mejor poder judicial de la Federación. Claro que es perfectible, cualquier institución es perfectible, cualquier persona es perfectible. Todo el día nos reconstruimos, todo el día tratamos de ser mejores. Claro que el Poder Judicial no es la excepción y que sea puro y completamente probo. Claro que como cualquier institución podemos mejorarla. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el pasado. No estamos viendo hacia dónde este país se vuelve mejor. Estamos regresando a cuestionar a Montesquieu y la división de poderes. Estamos cuestionando la Revolución Francesa. De verdad, yo no he escuchado ninguna persona que se siente enfrente de mí con estas ideas de reforma y que tenga un discurso congruente, sostenible y que ataque cada uno de los puntos que les hemos referido. Les agradezco la invitación y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que nos quieran formular.